alguna, el redoblante es una de las partes más importantes de nuestro setup. Cómo lo afinemos o qué tan bien lo afinemos va a influenciar muchísimo el sonido general de nuestra batería. Es por eso que el día de hoy vamos a mirar cómo afinar el redoblante en 3 settings, en 3 diferentes afinaciones: baja, media y alta. Es importantísimo entonces encontrar esa afinación perfecta. Vamos a darles muchos consejos, muchos tips para afinar correctamente el redoblante hoy en este video de eldrumblog.com. Gracias por estar viendo este video, acompáñanos entonces. Cuando hablamos de afinar el redoblante, hablamos de mucho más que simplemente apretar tornillitos o tensionar un parche. Se trata de buscar sonidos, experimentar y buscar sonidos que vayan acorde a nuestro setup y acorde a la música con la que estemos tocando, para que todo en general suene como un gran concepto, no instrumentos separados. Veamos entonces estos 3 tipos de afinación. Antes de comenzar, importante saber qué vamos a necesitar para nuestra... Estar yendo por acá, buscar por acá. El número 1, obviamente, nuestro redoblante. Esperemos que tenga buenos parches, que no estén tan usados, que no estén dañados. Obviamente es mucho más fácil afinar cuando los parches son frescos o medianamente frescos, entonces necesitamos un buen parche superior e inferior y que los alambres estén en buen estado. Número 2, una baqueta, la que ustedes quieran, simplemente para golpear e ir probando cómo va sonando. Obviamente nuestra llave de afinación, pueden utilizar 2, pueden utilizar una, es cuestión de ustedes, no se compliquen tanto. Una llave de afinación que funcione bien. Quizás también es importante utilizar algún tipo de sordinas, algún tipo de mufflings para moldear el sonido, sobre todo en ciertas afinaciones que requieren un poco más de esto para controlar ciertos armónicos. Acá tenemos uno de los más populares en el mercado, que se llaman los Moongels. También sería muy bueno utilizar algún tipo de aplicación si tienen en su computador, en su tablet, o si tienen un afinador que les produzca una nota. Obviamente un piano, una guitarra, cualquier instrumento melódico que esté afinado nos podría ayudar mucho. Y por último, obviamente necesitamos una buena disposición, un buen espacio donde podamos poner todas nuestras piezas, que no nos compliquemos, que no hayan obstáculos en el camino, y tener nuestro oído abierto y preparado para afinar nuestro redoblante. Entonces, una vez terminamos de limpiar nuestro bearing edge, colocamos nuestro parche inferior. Siempre recomiendo comenzar con el parche inferior. Acá empezamos entonces a buscar nuestro punto cero, la mínima afinación posible, donde no esté destemplado, donde no hayan arrugas. Vamos a apretar cada uno de los tornillos con nuestra mano, dejarlo lo más apretado posible cada uno de estos tornillos, y luego vamos a empezar con la llave. Empecemos con este punto cero entonces. Así se ve el parche una vez tensionamos todos los tornillos. Como pueden ver, hay partes donde queda un poco arrugado en esta parte donde está el snare bed. Obviamente, como no es la misma altura que esto, va a haber una diferencia y es normal que haya esta clase como de arrugas. Revisamos que cada uno de los tornillos esté lo más apretado posible con nuestros dedos. Empezamos a afinar con media vuelta de tornillo. Si empieza así, démosle nada más media vuelta. No le empiecen a dar tantas vueltas desde el principio, porque van a empezar a bajar el aro. Importantísimo que el aro baje lo más equilibrado posible. Ya empezamos con media vuelta y como pueden ver hay un tono más claro. Es un buen punto de partida si quieren para empezar a buscar las tonalidades que queremos. Cuando hayan llegado a este punto, recomiendo que pongan el parche superior, porque hay un efecto físico, no sé exactamente cuál es, pero hay un efecto físico que cuando nada más tienen un parche les va a dar un sonido completamente diferente que el que le va a dar cuando tengan los dos parches juntos. Pueden escuchar, casi que suena como un tom. Luego pongamos el parche superior y hagamos exactamente lo mismo. Apretar los tornillos a la máxima tensión que nos den nuestras manos. Luego vamos a irlo apretando media vuelta nada más hasta que nos dé ese punto donde haya una pequeña nota. Ese va a ser nuestro punto base o nuestro punto cero, digamos, donde vamos a partir con cada una de estas afinaciones que veremos a continuación. Sin haber terminado de tensionar al máximo cada uno de estos tornillos, lo que suelo hacer es luego mover el aro, tratar de acomodarlo que quede bien
firme, que no vaya a haber como diferencias en el parche, que una parte esté como levantada o algo. Si el parche es completamente nuevo, es interesante o es buena idea con el parche superior, ojo, nada más con el parche superior, poner la mano en el centro y ligeramente agregarle un poco de presión. Y van a ver que con los parches nos van a empezar a escuchar como si estuviera partiendo algo. Es simplemente la separación del plástico del pegante excesivo. No es que se esté despegando el parche, es el exceso de pegante que hay quizás en algunas partes de los aros. Y para que este parche coja un poco la forma quizás del bearing edge de su tambor y se acomode. Esto es lo que se llama sentar el parche sobre su redoblante. Ahora con la llave de afinación, démosle media vuelta nada más a cada uno de los tornillos siguiendo nuestra guía en cruz. En teoría hay tres grandes escuelas de cómo se debe afinar un tambor, no importa si sea redoblante, tom o bombo. Uno, donde ambos parches están a la misma tensión. Dos, donde el parche superior está más alto que el parche inferior. Y tres, donde el parche superior está más bajo que el parche inferior. Cada una de estas influye de manera diferente en el sonido general de nuestro tambor. Vamos a comenzar entonces sí con nuestra afinación baja. Empezamos con nuestro punto cero, nuestro punto base, donde los parches están tensionados a la mínima tensión posible. Vamos a empezar por el lado resonante y vamos a subirlo a una nota. En afinación baja he experimentado con el parche inferior más alto y más bajo que el parche superior. Me he dado cuenta que en general me gusta que la afinación baja gire más en torno al parche superior, donde el parche superior va a estar afinado bastante bajo, con bastante flexibilidad cuando lo toquen con el dedo. Entonces, para no perder tanta articulación, me gusta y prefiero, les aconsejo, que el parche inferior esté apretado más que el parche superior y que el pitch, que la nota fundamental que vamos a tener de nuestro redoblante bastante baja, se la dé el parche superior. Esta entonces es nuestra afinación baja. Funciona espectacular en el estudio. Si ustedes quieren tener un redoblante poderoso, suena espectacular. Yo particularmente lo utilizo mucho en mi banda con rock. Pueden ver que hay muchos ejemplos de grandes artistas, grandes bandas, grandes bateristas y grandes éxitos rock que tienen este sonido particular en sus temas, en su batería. Continuamos entonces con la afinación media. Es un timbre, digamos, que en la mitad suena muy bien, es muy versátil. Este es el sonido que la gente normalmente escucha en su cabeza cuando dicen redoblante. Empezamos desde nuestro punto cero. Yo les recomiendo que el parche inferior esté afinado relativamente alto. Estamos hablando de notas como fa sostenido, sol, la, hasta si. ¿Para qué? Para que tengamos un buen sonido de alambres y que nos dé ese sonido articulado que queremos en nuestro redoblante. El parche superior pongámoslo casi a la misma frecuencia, quizás un poco más bajo, pero hay que experimentar. Simplemente subamos los parches, pongámoslo a ciertas notas, experimentemos, escuchemos cómo suena y después miramos qué pasa con los intervalos. Comencemos.
más o menos los timbres que tiene cada uno de estos parches. Ven que está mucho más alto que nuestra afinación baja. Revisen siempre que cada uno de los tornillos esté afinado a la misma tensión. Algunos bateristas recomiendan que ciertos tornillos se desafinen. Por ejemplo, en la parte inferior, los tornillos que estén más cerca a los alambres, por ejemplo en este caso estos dos, pues se tensionan un poco para que haya menos problema de sympathetic buzz. En realidad esto puede funcionar, pero también tiene un efecto contrario, que es uno, si los aros de ustedes son demasiado delgados y ustedes apretan demasiado el tambor, va a haber una gran diferencia de tensión y esto puede empezar a causar que los aros se empiecen a doblar. Esta tensión también empieza a provocar que los loops comiencen a separarse y los tornillos en algún momento se pueden romper. No es algo que recomiendo mucho y si quieren hacer esto háganlo muy delicadamente. También viene la cuestión de la afinación. Empiezan a haber disonancias, empiezan a haber armónicos molestos. Este es un sonido que saca mucho más resonancia, pero si ven, el sonido es mucho más corto. No tenemos que lidiar con tantos armónicos largos y frecuencias largas como en la afinación baja, donde cada uno de los rings es amplio y eso puede provocar mucho más sonido de alambres. En este caso es mucho más corto, mucho más ataque. Antes, si ustedes ven por ejemplo a Vinny Colaiuta, si ustedes ven a Dave Weckl cuando están haciendo un solo en algún festival, siempre tienden a utilizar afinaciones más o menos medias porque es un sonido un poco más lindo, digamos, de redoblante, un sonido más estándar de redoblante y donde pueden sacar mucha más sensibilidad, mucha más articulación, un sonido bastante medio. La afinación alta también tiene su delicia, su sabor. Es un sonido cada vez más corto, las frecuencias son más cortas. Hay ese sonido agudo espectacular que a veces funciona muy bien. Obviamente, como es un sonido más corto, quizás funcione muy bien en canciones o en tempos mucho más rápidos donde el espacio es más limitado. Partimos otra vez desde nuestro punto cero y empezamos a subir hasta que tengamos un parche bastante tensionado. Simplemente no se vayan al extremo, por favor. Veo que mucha gente sobretensiona cuando quieren afinar alto el redoblante y sobretensiona, y esto pone en grave peligro los looks, los accesorios, el hardware de su redoblante porque es mucho más fácil que se revienten. No se excedan, también los parches se pueden romper si se exceden con tensión. Esta afinación hemos entonces alcanzado la tensión que queremos. Se siente bastante apretado, no es para todos los gustos, es demasiado cortante, es como un disparo rápido y te deja casi que sordo en un solo golpe. Acá en este caso tenemos el parche superior ligeramente más apretado que el inferior. No tiene nada malo y la verdad es que prefiero quizás en la afinación alta utilizar el parche inferior un poco más bajo que el superior. ¿Por qué? Porque si apretamos ambos parches a la misma resonancia estaríamos diciendo que estaría muy tensionado el parche inferior y esto recortaría más el sonido, casi como el de un piccolo, demasiado sin cuerpo. Por eso a estas altas tensiones, digamos, prefiero darle un poco más de respiro, darle un poco más de aire y de cuerpo al tambor, dejando el parche superior que se encargue de la tensión, del pitch general si quieren, y que el parche inferior se quede un poco más bajo, tampoco tan extremo, tampoco vamos a dejarlo súper bajo. Está bastante apretado, está bastante duro este parche inferior, pero no lo subamos más para que nos dé un poco más ese cuerpo. Ya de por sí a esta altura hay demasiada articulación, los alambres están sonando perfectamente, inclusive las notas fantasmas se van a escuchar muy claramente, así que si tienen problemas con notas fantasmas, todos los errores van a salir a la luz del día, van a ver. Cualquier sonido es muy sensible. Esa es mi recomendación. Escuchemos cómo suena esta afinación alta.
este video de cómo afinar el redoblante, afinación baja, media, alta. La afinación es una cuestión, es un tema bastante extenso, que lo mejor es simplemente experimentar con lo que ustedes tienen y poco a poco van siendo más críticos y mucho más analíticos con su oído. Es cuestión de tiempo, tengan paciencia, siéntense un par de horas y experimenten qué pueden hacer con su redoblante y se los juro que pueden llevarse grandes sorpresas con ese redoblante que nunca utilizan o ese que tienen para hacerlo sonar mucho, cada vez mejor. El redoblante es una pieza supremamente importante en nuestro set y hay que tratarlo con respeto y con mucho cariño al momento de afinarlo. Mi nombre es Juan Barato, muchas gracias a todos los que están viendo este video, los que se suscriben. Hay mucha más información andando en www.eldrumblog.com y toda la semana estamos subiendo videos educativos, bastante informativos y divertidos sobre el mundo baterístico acá en nuestro canal oficial de YouTube. Mil gracias a todos, espero que les sirva, espero que se animen a investigar más sobre este mundo de afinación. En el redoblante vendrán más videos sobre el tom, sobre el bombo, pero ya tenemos también videos sobre afinación en nuestro canal de YouTube. Los espero entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro vlog semanal. ¡Chao! ¿Qué hago? ¿Me encierro?